bendícenos en tu palabra. Permite que cuando concluyamos tengamos el alimento que nos sostiene y que seamos fortalecidos en nuestras flaquezas por esta fe que viene de lo alto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la carta a los Hebreos, refiriéndose a este primer ejemplo de fe, del que daremos cuenta esta mañana. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella, habla por su fe. Así que ese es el primer ejemplo de fe al que nos referimos en esta larga jornada de ejemplos a seguir respecto de la fe. Y hemos titulado nuestra consideración de esta mañana un sacrificio de fe. Aquí vale la pena hablar de las ofrendas. ¿Qué ofrenda es aquella en la cual no está nuestro corazón presente? ¿Qué ofrenda sería la de Abel si su corazón no hubiera estado presente? No habría sido grata delante de Dios. Pero para ofrendar, para presentar un sacrificio, es necesario creer. Y Abel creyó por la fe. La elección de la ofrenda de Abel está decidida por la fe. Tanto Abel como Caín fueron enseñados por sus padres. Vieron a sus padres presentar sacrificios delante de Dios. Y siempre, siempre fueron ovejas las que Adán y Eva ofrecieron al Señor. La Biblia no nos lo dice, pero entendemos que para que hubiera fe en el sacrificio de Abel, tuvo que haber creído lo que sus padres le enseñaron y dijeron. También Abel debe haber oído de sus padres que Dios había creado los cielos y la tierra. Y creer que así fue. También Abel de sus padres debe haber escuchado la historia muy triste que llevó a sus padres a la expulsión del huerto del Edén. Habían pecado. Habían ignorado la voz de Dios. Y habían hecho caso a la voz del maligno. Las consecuencias de la culpa, de la vergüenza, allí estuvieran. Pero Dios había vestido
Adán y Eva con túnicas, dice la Biblia, hechas de las pieles de los animales que fueron sacrificados para ello. ¿Y qué diré? De la misma manera, Caín y Abel fueron vestidos por sus padres como ellos, con túnicas, con vestidos hechos de las pieles de los animales. Y ahí se hallaba siempre presente una historia de fe. Por la fe. Por la fe Abel elige su ofrenda. No es casual que haya elegido lo mejor de sus ovejas. Sabía perfectamente para qué estaba eligiendo aquella oveja. Dice la Biblia, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor de ellas. Su corazón estaba presente. Reconocía su necesidad. Reconocía su necesidad de justicia. Y entonces, esta necesidad es suplida por la fe. Abel será considerado justo porque le creyó a Dios en el testimonio de sus padres y creyó que debía presentar una ofrenda excelente, una ofrenda que hubiese elegido su corazón para presentar delante de Dios. Por la fe, dice la carta a los Hebreos, Abel ofreció más excelente sacrificio. Estaba emocionalmente unido a su ofrenda. Hay un acto de humildad, hay un acto de reverencia, hay una declaración. Su ofrenda declara que cree en este Dios creador y sustentador de todo cuanto existe. Cree que el anuncio que Dios hace a Adán y a Eva, pero que dirige a Eva en el sentido de la salvación, cuando le dice, enemistad pondré entre ti y la serpiente. Tú le herirás en la cabeza, esto es, en tu descendencia. La serpiente será herida en la cabeza. Esta ciertamente te herirá en el calcañar. Ciertamente herirá, como lo hizo, a la descendencia de Eva en Cristo Jesús, muerto en la cruz, pero triunfante sobre la muerte, resucitado al tercer día. Él ha creído. Tal vez nosotros diríamos, ¿y cómo él podía saber esto? Conocía y entendía perfectamente este mensaje al que me refiero. Y puesto su pensamiento en la lejanía del tiempo, esperaba
al Redentor. Por eso, porque creía en este sacrificio, su corazón estaba presente. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En su corazón, en su pensamiento, este hombre veía en la distancia su salvación y la salvación del mundo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Tiene que hallarse en tu vida de fe presente tu mente y corazón. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con tu boca, con la palabra, hallarás la más grande bendición. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, serás salvo. Nosotros tenemos el testimonio de la Biblia y creemos lo que está en el Evangelio y creemos que el Señor Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios y desde allí vendrá a juzgar. Fue levantado de los muertos. Y dice más la Biblia, porque con el corazón se cree para justicia. Abel creyó con el corazón para justicia. Le fue contada por justicia. Agradó a Dios aquel sacrificio. Así leímos. Tuvo este sacrificio por más excelente. Le agradó a Dios porque estaba la fe de Abel. Saben, hay historias que pueden ser muy cortas y alcanzan. No requieren una palabra más, no requieren un escrito más. No necesitamos en la historia de Abel absolutamente nada más, porque su sacrificio es un sacrificio ejemplar, derivado de la fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bien haces. Confiésalo con tu boca. Dilo. Eso es confesar. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy otra vez, reitéralo, dilo. Yo creo, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así le pregunta el Señor a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Diferentes respuestas, pero hay una que es elocuente por encima de todas y real. Tú eres el Cristo, le dice Pedro, el Hijo del Dios viviente.
bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que si tú confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, es porque de lo alto te es revelado en la invitación para ser salvo. Dice la Biblia: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que por ese acto de fe, por esa elección de fe de Abel, dice la Biblia: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo miró a él con agrado. Hay una parte de la Biblia donde dice que fuimos escondidos en el amado. Esto es, nos escondió el Señor. Y Dios nos mira a través de Jesucristo. Fuimos escondidos en la justicia de Jesucristo. Fuimos escondidos. Por tanto, Dios nos mira por la fe como si nunca hubiéramos pecado. Dice la carta a los Hebreos, a la que hemos hecho referencia, respecto de Abel, dice que alcanzó testimonio de que era justo por la fe. Alcanzó testimonio de que era justo porque creyó. Y agradó a Dios su sacrificio. Es un sacrificio de fe. Fue visto misericordiosamente, clementemente, por parte de Dios. Y Dios mismo da testimonio de que es así. Dando testimonio, dice la Escritura, de sus ofrendas. Saben, el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Romanos, dice: si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? ¿Dios te ha justificado por la fe? Nadie puede condenarte. Dios justificó a Abel por la fe. ¿Quién podía condenarlo? Agradó a Dios su sacrificio. Y hay una expresión allí que satisface plenamente el propósito de esta consideración. Y muerto Abel, su fe habla por ella. Su fe habla de que era justo. Justo por la fe. Creyó, sacrificó, ofrendó. Esta fe habla y dice que a los ojos de Dios, este hombre se halló justo. Importantísimo en nuestra consideración cuando dice y muerto. Y cuando muramos, cuando no estemos aquí, muertos, nuestra fe
hablará también. Para aquellos que estén diciendo que por cuanto creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido vistos justos delante de Dios y recibidos con Él. Hoy no hablamos tanto de las diferencias entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, porque nuestro propósito fue y es hablar de su fe. Hablar de esta fe, de este sacrificio de fe, y de cómo aún después de que Abel murió, su fe sigue hablando y diciendo que agradó a Dios por ello y fue considerado justo. Elige un sacrificio de fe. Con toda humildad, con toda sencillez, dile al Señor, yo espero en ti. Y con mis labios confieso que tú eres el Señor, porque eso es lo que está en mi corazón. Enséñame, Señor, a moverme en fe, que comunique esta fe a los que me rodean. Te doy gracias porque me has escondido en el amado. Recibe adoración. Vamos a orar. Señor, ejemplo tenemos de fe en la vida de Abel. Es una historia escrita con muy pocas palabras. Pero en ella encontramos un sacrificio de fe. Y esta fe habla y da testimonio de que fue hallado justo delante de ti por la fe. Hemos hablado de un pacto. Hemos hablado de estar en paz contigo, con Dios. Y nos movemos, Señor, en las aguas cristalinas que hay en la fuente de la fe. A veces las muchas pruebas nos hacen flaquear. No respecto de nuestra salvación, porque estamos ciertísimos de ello, sino respecto de nosotros mismos. No permitas que esas flaquezas nos sumerjan en las sombras. Fortalécenos en fe. Y recibe, Señor, nuestra gratitud. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.